aprovechar el tiempo para darle gracias al hermano Willy por la invitación y a ustedes por recibirme. Fíjense que tal vez Willy no lo sabe, pero tengo una amistad con un agradecimiento muy grande con el hermano Germán Cruz, que es el papá de él. Resulta que yo era servidor en el departamento de niños y el hermano Germán Cruz me propuso para diácono de teatro. Y cuando el apóstol le preguntó, mira, yo no lo conozco a él. Sí, le dijo, pero yo lo conozco y yo respondo por él. Si vos respondes por él, le dijo, dale viaje. Y entonces ahí empecé a ser diácono de teatro por recomendación del hermano Germán. 2 años después, el Señor me dio el privilegio de teatro llegar a pastor. Y fue un milagro realmente, pero quien abrió la puerta, quien abrió el surco, fue el papá del hermano Willy. Así que yo le agradezco mucho y tengo una deuda y espero en Dios que el Señor me use para poder en parte pagar la deuda. Amén. Esta noche yo quiero platicarles acerca de la importancia de lo profético, de la etapa profética que la iglesia vive. Y no solamente la iglesia, sino que en lo individual, cada quien estamos viviendo una etapa profética. Hay un reloj que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, y en ese reloj nos va mostrando señales, nos va señalando un camino bien definido, que si nosotros tenemos nuestros sentidos espirituales abiertos, vamos a detectar realmente la presencia de Dios en toda área de nuestra vida. De tal forma que cuando se da una proclama profética, tenemos que poner mucho sentido a la profundidad de la proclama, porque el año del reinicio no es solamente un logo, sino que es algo profético para la vida de todos nosotros. Estando en ese sentido, empezamos el año del reinicio, y le quiero comentar de que por muchos años, cuando recién vine acá, mi familia se quedó en Guatemala por 2 años y medio, y en ese tiempo pues yo empecé a abrir la obra y a trabajar la obra de cero, pero con una gran depresión. No sé si a usted le ha agarrado alguna depresión alguna vez aquí en este país, pero cuando uno no tiene la familia, le agarra a uno una depresión impresionante. Pues con esa depresión empezamos a abrir la obra, y parte de la depresión me condujo a no cuidarme, mi organismo. Entonces me empecé a alimentar mal, a comer McDonald's en la mañana, Burger King en la tarde, In-N-Out en la noche, y así sucesivamente, Denny's y IHOP y todo lo que usted sabe que comemos, taquitos y todo. A tal punto que el año pasado el doctor me habló como a mitad del año y me dijo, tú tienes el colesterol en 600. Te puedes morir en cualquier momento, te puede dar un ataque cardíaco. Ya con 300 te puede dar un ataque, con 600 ya es. Yo no podía correr, no podía caminar. A pesar de que uno como ministro puede conducir al pueblo a la victoria, muchas veces uno en las áreas de su vida anda en derrota. ¿A qué le quiero decir? Usted puede ser un campeón espiritual. Le voy a poner un ejemplo, pero por favor no se va a ofender. Digamos que aquí hay una hermana que es campeona en liberación. Ningún chamuco se le resiste, ¿verdad? Reprende a Satanás, a Belcebú, y todos salen corriendo con la hermana. Es una hermana que tiene una autoridad tremenda. Para interceder nadie le gana. Es tremenda intercesora. Grita, patalea, reprende, llora, gime, despeina a cualquiera. Es una tremenda hermana. Entonces todo el mundo dice, wow, es una campeona espiritual. Cualquiera diría, chica, por favor, hermana, también libéreme a mí, ¿verdad? Pero resulta que la hermana se le niega a su esposo en la intimidad. Y la Biblia dice que cuando una mujer se le niega a su esposo, inmediatamente Satanás ya está ahí. Eso es lo que dice la Biblia. No os neguéis el uno al otro, excepto por algún tiempo de mutuo acuerdo para la oración, para que Satanás no entre. Entonces esa persona puede ser una campeona espiritual, pero con un gran fracaso en su vida.
No sé si me doy a entender. ¿Por qué se quedó calladito? Ya me asustó, hermano, ¿verdad? Yo solamente le puse un ejemplo. Vamos a volver a mi caso, para que ustedes... Ese no es mi caso, pero... Vamos a volver a mi caso. Mi caso es el del colesterol. Entonces, a veces es complicado mostrar una fuerza espiritual que creo que todo ministro tiene cuando habla una obra, pero que corporalmente tu cuerpo no te responde al nivel de lo que tu espíritu quiere. Y entonces, en este año del reinicio, como por ahí por el 15 de enero el Señor me dijo, tienes que hacer un ayuno. E inmediatamente, curiosamente yo, no sé si por ansiedad, por alegría, por gusto, por glotonería, por gula, no sé, pero yo comía desenfrenadamente. Y de repente, el Señor me quita el hambre. Así, de un día para otro, me quitó el hambre. Ya no quería comer carne, la carne la miraba fea, una hamburguesa la miraba fea, por muy bien fotografiada que estuviera. Y me quitó algo, y entonces entendí que era algo de Dios. Luego tuvimos la mala noticia de que nuestro apóstol estaba malito. Y entonces me tocó irlo a ver. En el camino, en el avión, tuve un encuentro con el Señor. Tremendo. Y entonces el Señor me hizo ver en esa visión que tuve, que estaba alejándome de Él por las cosas de la vida. Y entonces me quedé más quebrantado, porque según yo estaba bien, pero resulta que la visión me mostraba que estaba mal. Bueno, llegué al lugar donde estaba mi apóstol, y entonces el hombre, con esa sabiduría que tiene, empieza él a rendir cuentas. Y en lo que él estaba rindiendo cuentas, era como que me estaba pasando también un escáner de toda mi vida. En ese momento en que él estaba haciendo un resumen de su... O sea, un hacer cuentas. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho cuentas. Pero mire, el problema es que cuando uno hace cuentas, regularmente uno se hace el favor. ¿Verdad? Pero llega un momento en el cual sí, efectivamente, te tienes que hacer cuentas. Y entonces a mí me llegó ese día y me di cuenta de que a pesar de que supuestamente entendía las cosas, me di cuenta que no había entendido mucho. Yo no sé si usted ya entendió, pero yo no he entendido mucho. Y le voy a explicar algo. Le voy a contar qué fue lo que el Señor me habló de regreso en el avión. Y entonces el Señor me llevó a ese versículo donde dice: si tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, si no entiendes lo terrenal, ¿cómo te voy a explicar lo celestial? Pero fíjese que son cosas bien... Aparentemente, mire, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Usted cuántas veces ha ido a una boda cristiana, católica o como sea? Usted ha oído miles de veces el mismo versículo, Génesis 2:29. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Usted se lo sabe. Pero algunos de los que se lo saben todavía viven con los suegros. ¿Verdad? O sea, todos se lo saben. Pero a la hora de ya entenderlo, nuestro nivel de entendimiento no ha llegado tal vez al punto de la práctica. Entonces, empecé a ver yo lo que no había entendido. Por ejemplo, tal vez no hemos entendido acerca del perdón. Porque, por lo menos en mi caso, yo no lo había entendido. O sea, ya había perdonado yo a los que me habían hecho daño, ya había hecho muchas cosas que aparentemente podía decir que ya entendía. Pero como el entendimiento de Dios es gigantesco, por mucho que tú entiendas, siempre te va a hacer falta entendimiento. Entonces fíjense que, por ejemplo, nosotros vemos el caso del ladrón en la cruz, que es el caso que nosotros ponemos para el perdón. El ladrón en la cruz recibió el perdón, pero siguió colgado. Entonces, a veces nosotros decimos, ok, Dios te va a perdonar, pero muchas veces la consecuencia va a seguir, ¿verdad? Y lo hemos entendido a veces así. Pero hay veces en que ni siquiera Dios quiere que hayan consecuencias.
simplemente te perdonó. Te perdonó. Y entonces el Señor me mostró de aquel hombre que le debía 10,000 talentos. Llegó con él y le dijo: ok, me moviste a misericordia, te voy a perdonar los 10,000 talentos. Te los voy a perdonar, no me debes nada. No hay consecuencias. Se acabó, se acabó. Las consecuencias las atrajo él otra vez, cuando no perdonó al otro. Pero la realidad es que la deuda estaba cancelada, ¿verdad? La otra cosa que a mí me sorprendió fue el hecho de el perdón que recibió aquella mujer adúltera. Levántate, hija mía, vete, yo no te condeno, no peques más. Perdonada la deuda. Se acabó. Le voy a poner un ejemplo. Si Dios le diera a usted la oportunidad el día de hoy y le dijera: hijo mío, todos los diezmos que me debes de los últimos 10 años te los voy a perdonar, pero levántate y no peques más. ¿Qué harías tú? Me preguntaría yo: ¿qué harías? Empezar a diezmar, ¿verdad? Empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Veamos otra cosa. Vemos a una mujer que está, digamos, lo voy a parafrasear de esa manera, está en el ministerio de alabanza, pero está pecando. Y entonces de repente se encuentra con los pies de Jesús. Y en un momento de oración se inclina, empieza a llorar. Y tal vez alguien que la conoce de lejos ve y dice: pero ¿y cómo es que ella está en el ministerio de alabanza? Adorando. Y el Señor le recibe su adoración y encima de eso la perdona. Es duro de entender, pero eso fue lo que le pasó a aquella mujer que se fue a postrar con el perfume de alabastro, y Simón el leproso no fue sanado de su lepra, y la sanidad, la vida misma, estuvo sentado a la par de él y no recibió sanidad. Y la otra pecadora, y el otro cuestionando que la otra era pecadora. La otra recibe sanidad, es perdonada, y el otro no es liberado. Son cosas difíciles de entender. Le voy a explicar otra cosa. Hay cosas materiales o cosas terrenales que tienen significados espirituales impresionantes. Por ejemplo, la Biblia dice: el primer reclamo que Dios le hace a la iglesia en el libro de Apocalipsis es: mira de dónde has caído, has dejado tu primer amor. Bueno, ¿cuál es el primer amor? Porque, hermano, todo el mundo piensa que, y no está erróneo en pensar así, que el primer amor es el amor de cuando se convirtió. Ese sería el primer amor, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo terrenal para explicarle algo celestial. ¿Cómo era el amor cuando usted era novio de su esposa? Por ejemplo, ¿cuántos textos le mandaba? No existía el teléfono. Pero fíjese que, por ejemplo, en los casos que mandábamos carta, escribíamos carta. Allá en Guatemala tenemos un pésimo servicio postal, ¿verdad? Pero pésimo. Pero hace 30 años, cuando yo estaba enamorado, era más pésimo que ahora. Bueno, ahora ya no existe porque ya fue sustituido por el teléfono. Pero en aquel entonces uno hacía una carta, y digamos que si uno tenía una novia en un pueblo, la carta llegaba 20 días después, ¿verdad? Pero entonces lo que uno hacía era hacer un montón de cartas todos los días, y todos los días mandaba sellos y sellos y sellos. Y ella recibía las cartas y las contestaba también, para que todos los días hubiera comunicación, ¿verdad? El amor del principio. El amor del principio es: quiero estar contigo, anhelo estar contigo, tus ojos son mis ojos, te veo, me desmayo, ¿verdad? Por ejemplo, están dos enamorados y se están despidiendo, ya es noche, ¿verdad? Entonces él está así, y ella también está así, con la pierna metida en la puerta de la casa, ¿verdad? Y entonces él se le queda viendo y le dice: me tengo que ir. Y ella empieza a decir: ¿y por qué?
Y no te están diciendo nada, solo se están viendo. Es que tu papá me está haciendo cara. Bye. Y él da un pequeño pasito así. ¿Verdad? ¿Se recuerda usted de esos pedazos así? Así casi que ya se le olvidó. Un leve recuerdo. Así como una... Así. Como que se recordó así de repente. Y después dice otra vez. Y da otro pasito. Y entonces ya cuando ya va como por el cuarto paso, ella le dice, se me olvidó decirte algo. ¿Verdad? Eso es algo terrenal. ¿Verdad que es algo terrenal? Usted está así con el Señor. Usted no está así con el Señor. Y yo tampoco. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir? Entonces, esas cosas me empezaron a arder mi corazón, a doler. Y entonces empecé un periodo de quebrantamiento. Entonces dije yo, tengo que ordenar mi vida. Primero voy a empezar con lo que me es fácil ordenar. Porque yo creo que lo que es más fácil es el cuerpo. Porque después siguen los sentimientos. Y después sigue el espíritu. ¿Verdad? Alguien lo podría presentar de otra manera. Primero el espíritu, después los sentimientos y después el cuerpo. Claro, pero eso lo he hecho yo desde que me convertí. Pero descuidé mi cuerpo. Entonces ahora tengo que empezar a pensar en que me queda todavía un resto de ministerio y que me puedo morir en el camino con el paso que voy de comer. Ese fue un entendimiento que tuve yo. Entonces empecé y entonces dije, me voy a poner a dieta. Voy a hacer el ayuno más intensivo. Entonces mi esposa me empezó a decir, ¿qué te está pasando? Sos diferente. Me volví más romántico con ella. Le mandé textos. No le voy a contar qué le digo, pero por ejemplo, no le mandaba textos. Ahora estoy como adolescente, acá retomándole. ¿Dónde estás? Te amo. Ahí llego. ¿Verdad? Y entonces la estoy aquí. Un día me dijo, ay, no me molestes tanto. Y entonces yo le puse, ¿y no querías que fuera romántico? Tanto pedirle a Dios y ahora que lo tenés no te gusta tampoco, le dije. El principio de esta noche es 3 cosas importantes. Primero, terrenal, espiritual. No puedes entender lo espiritual si no has entendido lo terrenal. Le voy a explicar por qué es que los hombres no adoran en la iglesia cuando toca adorar. Porque perdieron el romanticismo, la pasión, se volvieron insípidos. Y la mujer en la iglesia, muchas veces uno piensa que está adorando, pero está chillando porque el otro está insípido y le está pidiendo a Dios. Y está diciendo, ay Señor, por favor. Y uno dice, está en tremenda adoración, pero no es adoración, es gemido. ¿Sabe cómo me di cuenta? Mire, yo siempre pensé que tenía una iglesia adoradora, porque todas las mujeres chillan, chillan, chillan. Dijo, todos chillan, dije yo, eso está bueno. Hasta que llegó un día un hermano siervo y me dice, mira, me dice, voz no es de adoración la que hay aquí. Aquí hay voz de gemido. Cuando me di cuenta, todas estaban llorando, pero no adorando, pidiendo, pero no dando. Entonces es algo bien delicado, muy delicado. Entonces tengo que entender la adoración también. O sea, en primer lugar, me di cuenta que tenía que entender un montón de cosas que no entendía y que yo pensaba que había entendido. Qué relajo, ¿verdad? Y entonces en medio de esto, aparte de las situaciones esas que un ministro vive, también uno tiene que enfrentar los problemas diarios de la familia. Y entonces hubo un día que dentro de los problemas básicos que todo ministro tiene, tenía una discusión con mi hija por algo. Y entonces cuando terminé de discutir con ella, yo me iba a ir a bañar, y cuando pasé por ahí, por la toalla, el Señor me dijo, has llegado a la casa del herrero. Y yo, ¿y eso qué es? Dije yo. La realidad, le digo,
no tenía ni